acuerdo de la mayoría legislativa tambalea. Desde la bancada del BADI se anuncia que el acuerdo con el partido de gobierno entra a revisión y esto podría provocar que no existan los votos para concretar la aprobación de leyes y en especial la elección de autoridades en 3 comisiones legislativas que mantienen problemas internos. La actuación de la bancada de gobierno de no apoyar la censura en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa es la gota que derramó el vaso en la asamblea. La bancada del BADI, que forma parte de la mayoría legislativa, que llevó a César Litardo a la presidencia, anuncia que entra a revisión ese acuerdo por incumplimientos del oficialismo. Parece que nos quieren ver a los ecuatorianos la cara de tontos y yo creo que hay que empezar a actuar. Esta mayoría pro gobernabilidad tiene que ser revisada. Aunque desde la coordinación de Alianza País se asegura que los temas de fiscalización no se contemplaban dentro del acuerdo de mayoría, acá lo desmienten. El rol de fiscalización no es parte de este acuerdo legislativo porque cada legislador, cada bancada legislativa tiene el derecho y la responsabilidad de plantear los procesos que crea necesario más allá de un acuerdo. La coordinadora puede decir cualquier cosa y no puede hablar por nosotros. No puede decir una cosa tan ridícula porque la obligación fundamental, constitucional y legalmente establecida para los diputados es precisamente la fiscalización, que es lo que no ha hecho Alianza País durante 12 años. En el BADI la molestia persiste y analizarán en sesión de sus integrantes si se mantienen o no dentro de esa mayoría. En el BIN, otra de las bancadas que la conforman, hay reacciones y también molestia por la actuación del oficialismo. Por supuesto que nos incomodó mucho que miembros de la bancada de Alianza País no hayan votado. Y esta situación pone en jaque a la votación para la elección de presidentes en al menos 3 comisiones, donde los problemas persisten. Un intento para aprobar el tema se daría este próximo martes, pero instalar la sesión dependerá de si los votos son seguros. Los coordinadores de bancada van a llegar, por supuesto, a conversar y el día martes no creo que haya sorpresas. En parte del BIN y los socialcristianos van a insistir en que las decisiones tomadas dentro de las comisiones de trabajadores y de educación se mantengan, es decir, la elección de Vicente Tayano como presidente de la Comisión de Trabajadores y de Jimmy Candela en Educación. Yo he pedido que se me respete en cuanto a haber asumido la presidencia de la Comisión de Educación en virtud de que el acuerdo no se había cumplido de parte de quienes forman parte de este acuerdo. Aquí lo importante es zanjar esta situación para que las 3 comisiones que hoy están en acefalía prácticamente puedan instalarse y puedan realizar su trabajo. Pero las cosas dentro de la asamblea no son fáciles. La mayoría se mantiene en medio de la fragilidad de los votos y en conversaciones intensas que buscan una salida al tema. Informó Javier Gallo. En la Asamblea Nacional además se presentó un proyecto de ley interpretativa para devolverle a personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores. Los maestros agrupados en ese gremio esperan que la Asamblea apruebe esta ley y así restituirle el funcionamiento al gremio de los profesores. Fue en 2016 y tras una larga disputa política con el gobierno de Rafael Correa mediante el ministro de Educación de ese entonces, Augusto Espinosa, que se ordenó con acuerdo ministerial retirarle la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores. 3 años después, los profesores, con el apoyo de 2 legisladores, buscan que la Asamblea deje sin efecto ese acuerdo ministerial, pues afirman que nunca fue derogado el decreto presidencial de 1979, cuando el presidente Jaime Roldós le restituyó la personería a la UNE. Para dar paso a este pedido se presentó un proyecto de ley interpretativa. Eso significa que ese decreto legislativo está en plena vigencia, Por lo tanto, una acción, un acuerdo ministerial no puede estar por encima de un decreto legislativo. Y eso es lo que necesitamos que se ratifique a través de este proyecto de ley interpretativo. Lo actuado por Rafael Correa en el año 2016 se enmarca en la discriminación, persecución y violación de toda la normativa, tanto nacional como internacional, que aplicó en la década anterior a quienes pensábamos diferente. Los profesores aseguran que tras el largo proceso de disputa política con Correa, esperan que los legisladores den paso y aprueben esta ley de forma inmediata. Depende ya de los asambleístas el que se haga respetar las leyes que aquí en la asamblea se tramitan y se decretan. Les dé una respuesta a los maestros del país
con esta ley interpretativa que no hace otra cosa que reconocer la vigencia plena del decreto legislativo de 1979. El proyecto busca que con esta ley se pueda restituir los derechos que la UNE perdió luego de la decisión del Ministerio de Educación. Si este pedido es aprobado, el gobierno deberá devolverle la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores. Informó Javier Gallo. A decir del consejero Luis Verde Soto, en el Consejo Nacional Electoral aún no se crea la comisión que se prevé investigue el financiamiento de la campaña de Alianza País desde el 2012. Por otro lado, la presidenta del organismo, Diana Tamaín, explicó que es totalmente falso que desde el CNE se haya manifestado que no se va a investigar el caso Arroz Verde. Las discrepancias continúan alrededor de los consejeros del órgano electoral. Esta vez Luis Verde Soto señaló que la resolución del 8 de mayo, en donde se ordenaba crear una comisión para fiscalizar las cuentas del Movimiento País, nunca se ejecutó. Yo no quería seguir profundizando en este tema, pero ese equipo no se ha conformado. De su parte, la presidenta Diana Tamaín manifestó que desde el día de la aprobación de la resolución, tanto el asesor jurídico como la directora de fiscalización del Consejo Nacional Electoral han trabajado en la recopilación de información, mientras que otros pedidos estarían por concretarse. Como por ejemplo de solicitar al secretario ejecutivo de Alianza País, al señor Gustavo Baroja, la información que corresponde a los estados de cuenta y a los aportes de campaña que se hayan sido de donaciones de personas que hayan dado en los diferentes periodos. Otro de los requerimientos sería a Ban Ecuador, para que brinde información sobre las cuentas corrientes que manejaron por parte de Alianza País en las diferentes campañas. Hasta ahí ha avanzado el trabajo del Consejo Nacional Electoral en la medida que fue aprobado llevar adelante esta investigación que corresponde entre los años 2012 y 2016 que se resolvió en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Pero ese trabajo, según se entiende al consejero Verde Soto, debería ser realizado por la comisión que se ordenó crear en la resolución del Pleno. En ese sentido, manifestó, insistirá. Mi consejería seguirá trabajando al margen de que se conforme este equipo, que debió estar conformado hace tiempo, porque esta resolución tiene ya alrededor de 15 días. El pronunciamiento de Verde Soto se da en el marco de la solicitud que realizó el movimiento Creo en 2017, en donde se pidió que el Consejo Nacional Electoral audite las cuentas de Alianza País, obteniendo una respuesta que no convenció del todo. Esto fue que se ejecutó, administró y controló el financiamiento de las cuentas en el marco de sus competencias. Me deja absolutamente conmocionado el saber que se ha hecho una respuesta formal diciendo ya fueron aprobadas esas cuentas y no quedaría nada que hacer. Al contrario, queda todo por hacer. Diana Tamaín rechaza que exista tal pronunciamiento oficial por parte del organismo que preside. Totalmente falso que el Consejo Nacional Electoral se haya manifestado que no hay nada que hacer. Al contrario, acabo de declarar hace un momento las actividades que estamos haciendo con el afán de transparentar el uso de los recursos de campaña que se dieron en el caso de Arroz Verde o en el caso de Alianza País. Atamaín concluye que la respuesta al requerimiento del movimiento Creo aclara que en lo referente al 2006 y 2017 no ingresó a ser investigado. Sin embargo, dijo que como continúa saliendo más información respecto de estos temas, solicitará en la próxima sesión del Pleno que se investigue. Informó Javier Rosero. Del informe que proporcione Twitter Internacional dependerá las acciones legales que se puedan seguir en el país por el supuesto hackeo a la cuenta del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. El supuesto hackeo a la cuenta de Twitter del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, no se quedará en una simple denuncia pública, advierte el perjudicado. No puede quedar así, tiene que ser investigado en profundidad. La cuenta de la vicepresidencia es la cuenta de un funcionario consejero de una de las funciones del Estado. Es un tema que tiene que ser investigado en profundidad. Yo mucho me temo que detrás de esto puede haber la intervención de algún empleado mediocre, servicial, que ha querido hacer méritos y que ha procedido a intervenir en este caso. Pita ya pidió explicaciones a Twitter Internacional. De eso dependerá qué camino tomará. Una vez que tengamos nosotros la explicación pertinente, ya podríamos proceder en los términos legales que corresponde, internamente y externamente, por supuesto. ¿Y qué tiempo les tomará? No lo conozco. El consejero Luis Verde Soto hizo público que él también tuvo problemas con su cuenta de Twitter. Y deberán realizarse entonces denuncias ante la Fiscalía y se deberán plantear acciones civiles y penales como las que ocasionan tanta risa.
El caso más grave será que un funcionario con acceso a la cuenta la haya cerrado. Qué grave sería eso. Qué grave sería eso, que un funcionario lo haya hecho. Es obvio el rigor con que habrá que sancionar a ese funcionario, por parte nuestra y por parte de los jueces, a quienes acudimos. Para poder dar con los responsables habrá que esperar la información que proporcione Twitter Internacional. En respuesta al pedido de Pita, informó Héctor Romero. Las autoridades afroecuatorianas electas para diferentes dignidades el pasado 24 de marzo fueron posesionadas de forma simbólica en medio de un ritual ancestral en la Plaza de la Independencia. En este evento participó la fiscal general Diana Salazar. En medio de danza y cantos, al ritmo de los tambores y la marimba, autoridades afroecuatorianas electas el pasado 24 de marzo fueron posesionadas simbólicamente con un ritual ancestral. Lo que nuestros ancestros lo practicaban para dar un poco de claridad, de serenidad, de templanza, de profundidad e imparcialidad en las acciones que nos corresponde a nosotros emprender. El evento se desarrolló en la Plaza de la Independencia en el centro de la capital. Allí, en la llamada Cochita de Amor, un círculo representado por elementos naturales, las autoridades recibieron una limpia y la bendición. En este ritual participó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien resaltó la lucha que viven los pueblos afrodescendientes para acceder a los mismos derechos y oportunidades. Marcada por la discriminación, la falta de oportunidades, la exclusión, las carencias, pero también esa historia que nos lleva hasta donde estamos hoy. Esa historia de lucha, de esfuerzo por ganar espacios, que cada vez son más. Hoy los vemos, con mérito, porque no nos han regalado nada. En este marco hizo un llamado a todas las autoridades que representan a los pueblos afroecuatorianos. En nuestros hombros reposa la representación de las organizaciones de nuestro pueblo afrodescendiente. Y debemos velar porque estos derechos, junto con las responsabilidades, sean respetados y potenciados. En los comicios de este 2019, representantes de la comunidad afro alcanzaron alcaldías, prefecturas, concejalías y más. Así lo destacó la consejera de Participación Ciudadana, Rosa Chalá. Es un gran avance que estemos los no afroecuatorianos, sino los negros al frente de instituciones como estas, ¿no? Son oportunidades que las hemos ganado y limpiamente. En Quito informó Adriana Rojas. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, extendió la vigencia de los pasaportes por 5 años más para garantizar la movilidad humana de los venezolanos en el extranjero. Esta decisión se toma un día del anuncio peruano de solicitar visado a los ciudadanos venezolanos. El presidente interino Juan Guaidó anunció la extensión de 5 años de vigencia a todos los pasaportes venezolanos, incluso los que han vencido. Esto a través del artículo 4 del decreto número 6 con el fin de garantizar el libre tránsito de los venezolanos en otros países. Sin embargo, la medida deja a salvo que los estándares internacionales puedan limitar el tiempo máximo de vigencia de dichos pasaportes. Hasta el momento, Estados Unidos ha reconocido esta prórroga. La decisión es tomada a un día de que el presidente peruano Martín Vizcarra anunciara medidas de control para los migrantes venezolanos. A partir de la próxima semana, del día 15 de junio a las 00 horas, solamente podrán ingresar a nuestro país venezolanos con pasaporte y con el visado correspondiente. La crisis migratoria se agrava. La agencia de la ONU, ACNUR, anunció que el número de venezolanos en condición de inmigrantes refugiados asciende a 4 millones, cifra histórica en la movilidad entre fronteras de América del Sur. Los países que soportan en gran medida la ola migratoria son Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que 1 de cada 3 niños venezolanos requieren de ayuda humanitaria para satisfacer necesidades de nutrición, salud y educación. Informó Valeria Navarro.
Las medidas migratorias que adoptará Perú traerá repercusiones no solo a Ecuador, sino también a miles de migrantes venezolanos que huyen de la crisis en el país llanero. Ya lo había advertido el canciller Valencia a los magistrados de la Corte Constitucional sobre la preocupación del país de las consecuencias que traerá la nueva política migratoria peruana. En Ecuador, que tiene aproximadamente 310.000 venezolanos asentados en su territorio, podría llegar a tener 500.000 personas hacia finales de este año. Estamos hablando de un incremento sustantivo de 200.000 personas. Y justamente el incremento del flujo migratorio es una de las grandes repercusiones que traería estas nuevas medidas. Se ha colocado un tapón en el Perú, que el Ecuador es un país pequeño para poder asimilar todo eso. Y esto debido a que acceder a un pasaporte no es un trámite ni sencillo ni barato para los venezolanos. Así lo explica Eduardo Febres Cordero, uno de los representantes de los ciudadanos del país llanero en Ecuador. Un venezolano puede hacer sus trámites a través del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería venezolano y fácilmente tiene que esperar 2 años para que le llegue su documento. Si lo hace de manera irregulares con gestores, estamos hablando de que tendría que llegar a pagar prácticamente $5.000 y además de eso esperar al menos entre 7 y 8 meses. Pero las problemáticas en las fronteras no solamente tienen que ver con el flujo migratorio, también existen otros riesgos. Puede generar mafias, puede generar caos, puede generar que hayan ciudadanos venezolanos que puedan ser víctimas de trata y tráfico de migrantes, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Febres Cordero además señala que existe un gran temor de que estas medidas migratorias, a las que califica de coercitivas, adopten otros países de la región. Sí, de hecho ya tenemos información de que el gobierno del Ecuador ya ha tomado medidas de contingencia y que las van a empezar a aplicar en los próximos días en la frontera sur. Ecuador ha recibido 1,5 millones de venezolanos desde que inició la ola migratoria, pero de estos, 300.000 se quedaron. El resto migró a los países del sur como Perú y Chile. Estamos ante un drama humanitario terrible. Dentro de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Martín Vizcarra está la propuesta de la visa humanitaria. Los requisitos para acceder a esta aún son desconocidos, informó Carolina Basante. Momento de nuestra primera pausa en la emisión estelar del Comercio TV y al regresar mucha atención. Noticias lamentables en el Cañar, 2 fallecidos tras fatal accidente de tránsito. Además, mujer que habría asesinado a su esposo podría recibir hasta 26 años de cárcel. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. 2 fallecidos y una persona herida es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en el sector Camilo Gallegos del cantón Biblián en la provincia del Cañar. Las imágenes de cómo quedaron los vehículos, sobre todo el pequeño automotor, son la evidencia clara del terrible accidente de tránsito ocurrido en la entrada de Turupamba, en el cantón Biblián de la provincia del Cañar, que lamentablemente deja 2 fallecidos, entre ellos un menor de edad y otro herido de gravedad. Tenemos el fallecimiento del conductor en el lugar de los hechos y conocemos en este momento que ha fallecido una menor de edad que también estaba dentro del vehículo. La niña fue trasladada con signos vitales hasta el hospital Homero Castañer, pero donde lamentablemente fallece. Según la policía, el conductor del automóvil no habría tomado las precauciones para su salida de la secundaria a la gran avenida por donde circulaba el otro automotor. A simple vista que es una desatención por parte del vehículo pequeño al momento de salir y tomar la avenida principal, que es un choque lateral, posterior un estrellamiento por parte del tráiler. Se presume que existe una desatención por parte del conductor del vehículo liviano, el vehículo rojo. El personal del Cuerpo de Bomberos del cantón tuvieron que utilizar equipos de extracción para sacar el cuerpo del conductor. Procedió a hacer la extracción de la víctima, ya que en un miembro inferior derecho se encontraba entre los fierros retorcidos, así es que se realizaron maniobras de extricación con la quijada de la vida, para lo cual se pudo liberar a la víctima y poder trasladar hacia la morgue en la ciudad de Azogues. El pequeño que fue llevado al hospital de la ciudad de Azogues se encuentra en delicado estado de salud. Es reservado, el estado es grave, estamos tratando de verificar qué es lo que va a suceder con el menor de edad. El conductor del camión huyó del lugar de los hechos. El conductor del tráiler abandona el lugar de los hechos, luego de haber causado o haber suscitado el accidente. La autoridad policial lamenta que se dé este tipo de tragedias por no respetar las normas de tránsito. Que es falla humana.
Sí, es falla humana, no existe fallas mecánicas, es fallas humanas que se determinará con el accidente de tránsito se determinará con el peritaje del CIAC. Accidente que al parecer por fin obligará, dicen, a levantar reductores de velocidad y señalamiento vial para evitar otras tragedias en este lugar. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. El conductor de un vehículo tipo furgón que circulaba por la avenida Simón Bolívar aparentemente perdió pista. Se estrelló con un poste de alumbrado público y terminó volcado. En el camión viajaban 2 personas, quienes salieron con golpes de consideración. Fue necesario su traslado a una casa de salud. 2 carriles de la Simón Bolívar fueron cerrados, generando tráfico vehicular en el sentido sur-norte. Además, empleados de la empresa eléctrica llegaron para arreglar el daño y colaborar en la evacuación del vehículo. Un camión pierde pista, producto del cual hubo 2 pacientes, mismos que fueron atendidos por cuerpo de bomberos, posterior se entregó a Cruz Roja, que son trasladados hacia una casa de salud. Aparentemente el vehículo pierde pista, los peritajes correspondientes darán el resultado del mismo. Como lo anunciamos, la mujer que aparentemente mató a su conviviente cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de asesinato. Según un experto penalista, de comprobarse de que se trató de un asesinato, la señora podría ser sentenciada hasta con 26 años de cárcel. Gloria, como que no la tiene fácil, tendrá que demostrar que actuó en defensa propia, motivada supuestamente por la violencia doméstica que vivía. Caso contrario, será procesada por el delito de asesinato con agravantes. El penalista Gonzalo Realpe explicó que las agravantes se aplican por ser conviviente y madre de los hijos que procreó con el difunto. El artículo 140 del COIP habla de asesinato, la persona que mate a otra persona, sancionado de 22 a 26 años, y le darían a esta señora, en el evento de que no hubiera de por medio legítima defensa, 26 años. Si logra demostrar que actuó en legítima defensa, podrá ser declarada inocente. Así lo estipula el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, pero en el proceso deberá comprobar que hubo una riña y actuó en el momento mismo, es decir, cuando supuestamente era agredida por su pareja. Si es que la agresión y es por defensa, es en ese momento, no comete ningún delito, no comete absolutamente ninguna infracción y no ha pasado nada. A pesar de los supuestos maltratos que recibía de su marido, agentes de la DINASED confirmaron que nunca presentó denuncia alguna de la violencia intrafamiliar. El hecho de sangre se registró en el sector de Bellavista de Calderón. Juan de Dios, de 46 años, murió por un golpe que le propinó presuntamente su esposa en la cabeza con un asadón. Se puede conocer que la motivación sería producto de una riña al interior de un inmueble. Aunque no está descartado que era maltratada física y psicológicamente por su pareja, tampoco los agentes e investigadores descartan que pudo haber actuado por líos sentimentales. El difunto supuestamente tenía a otra mujer y habría estado a punto de irse de casa. La legítima defensa es en ese momento, es inmediata. Es decir, si la noche anterior el señor le golpeó, le insultó, le trató mal y ella al otro día, en venganza de lo que le golpeó la noche anterior, le mata, sería un asesinato. En fin, detalles que van sumando al proceso y serán los jueces los encargados de determinar qué mismo pasó allá en el lote 10 del barrio Los Rosales. En Quito informó Iván Casamen. Un sujeto catalogado de alta peligrosidad fue capturado por agentes de la Policía Judicial. El sospechoso era requerido por la justicia desde el 2016 por el delito de abuso sexual en la provincia de Los Ríos. En ese entonces, la menor de 8 años contó a sus padres que el vecino le invitaba a comer golosinas, le ofrecía plata, regalos y cuando se acercaba, le intentaba acariciar, incluso topar sus partes íntimas. Ventajosamente, los progenitores tomaron cartas en el asunto, denunciaron el hecho y la justicia actuó. Con hasta cierto punto engaños, quería convencer a la menor de mantener relaciones de índole sexual. El hombre de 31 años fue procesado por el delito de abuso sexual a una menor de edad. Tras ser encontrado culpable en el 2016, el juez penal emitió la respectiva boleta de captura. Jofre Francisco, al enterarse que era buscado, optó por abandonar la ciudad y esconderse en una zona rural de Quevedo. Él tenía una orden en firme de detención por abuso con carácter sexual.
Su ubicación y captura fue delegado al bloque de búsqueda. Por 2 meses, 15 días trabajaron en la zona hasta que finalmente fue localizado cuando salía de una hacienda bananera donde laboraba como jornalero. La autoridad judicial lo espera para darle a conocer los años a los que será sentenciado. Esta persona, según el procedimiento de orden legal que ya tomó la autoridad correspondiente, va a ser sancionado con 5 años de prisión privativa de libertad según el COIP. Hasta el primer semestre del 2019, el bloque de búsqueda ha logrado ubicar a 44 requeridos por la justicia, que eran parte del programa de más buscados por delitos de acción pública y violencia de género. En Quito informó Iván Casamen. Capturan a 5 sujetos acusados de robar en una gasolinera ubicada en la vía Daule, en el puerto principal. Los detalles en el siguiente informe. Se habían despertado bastante temprano y llegado hasta una de las gasolineras en la vía Daule. Según lo que dicen algunos de los perjudicados, 5 sujetos armados llegaron, atracaron y se fueron. Inmediatamente se alertó a las autoridades de seguridad. Un vehículo que presuntamente cometió un robo en una gasolinera, exactamente la gasolinera Primax en el kilómetro 8,5 de la vía Daule, sector de la Juan Montalvo. Así que inmediatamente procedimos a realizar un operativo conjunto con todas las unidades del Distrito Florida y exactamente a la altura de la Francisco de Orellana, en el Parque Samanes, dimos con dicho vehículo. Alertaron a los elementos policiales, neutralizaron el vehículo en donde se trasladaban los sospechosos, les encontraron evidencia, de ahí derechito a la fiscalía. Se logró dar con 2 armas de fuego y la evidencia los indicios de dicho robo. Asimismo se les trasladó hasta el lugar donde estaban las víctimas, en la gasolinera Primax, y lograron identificar efectivamente a los ciudadanos aprehendidos. 5 sujetos que se trasladaban en un vehículo color negro. El jefe del Distrito Florida da detalles de que la policía constantemente está lista y dispuesta para realizar acciones antidelincuenciales. Es alertado a través del 911 y las cámaras de la corporación que en la gasolinera Primax, ubicada en la vía Daule, había sido objeto de asalto y robo a mano armada por parte de 5 sujetos en un vehículo. Inmediatamente se realiza el rastreo y ubicación, procediendo a la detención y captura de 5 individuos. Informó Julio César Saona. Los familiares de las personas privadas de la libertad en la penitenciaría del Litoral realizaron un plantón en el exterior del reclusorio para exigir que se retomen las visitas en el lugar. En tanto, en el Centro de Rehabilitación de Varones, la seguridad fue redoblada. Se convocaron por WhatsApp y llevaron blusas blancas y carteles, y solo pedían que dejen ingresar a las visitas a la penitenciaría del Litoral. Que nos den alguna respuesta, por eso nosotros hemos venido aquí en son de paz, no hemos venido ni a gritar ni a tirar nada, venimos en son de paz. Nosotros venimos a ver si hay visita, el guía dijo que no, que ellos tienen autorización por los jefes de guía de no dejar salir a nadie al patio, de que les han prohibido por horas el agua. De economato son $50, lo que ellos reciben son $35, porque tienen que pagar y ellos le despachan, le dan la lista, ya váyase. Van a reclamar, no, le falta tal cosa, no, ya usted ya está despachado, ya no hay economato. Habían pasado 9 días desde que se registró el asesinato de 6 presos en el pabellón 5 y 6 de ese recinto penitenciario. El estado de excepción se encuentra vigente. Aquí infantes de Marina limpiaron ese viernes un lado del exterior de ese reclusorio y otros colaboraban en el primer filtro de seguridad. Una ropita para que se cambie, calzoncito. Hubo quienes sí lograron ingresar, pero era para las personas privadas de libertad en el CDP. Para eso se permitió el paso sin zapatos, solo con zapatillas. Quieren evitar que se estén dando las cosas de que a veces los familiares ingresan con ropas y zapatillas de marca y dicen que adentro hacen el cambio para dejarles al interno. Y eso ya quieren evitar totalmente. Mientras que el grupo de manifestantes fue controlado por uniformados de la Policía Nacional. Decían que todo era pacífico, que no provocarían incidentes. Y así ocurrió. No tuvieron respuestas alentadoras. Que no tienen una fecha exacta de cuánto hay visitas. Nuestra voz se ha escuchado por nuestros PPL que están allá.
sin patio, encerrado. Para la prensa tampoco hubo entrevistas de jefes policiales o de las Fuerzas Armadas, pero vía telefónica desde otra provincia una autoridad penitenciaria confirmó que el próximo lunes reanudarán las visitas respectivamente programadas, informó Charlie Pisa. Desarticulan una organización delictiva en Guayaquil. Los sujetos, al parecer, elaboraban billetes falsos. 3 detenidos es el resultado de un operativo el cual, según las autoridades, habría causado perjuicios económicos a varias personas. Los sospechosos fueron acusados por asociación ilícita. El modo de operar de los individuos lo explicó en rueda de prensa el comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional. Ejecutó en flagrancia un operativo que permitió la neutralización de 3 ciudadanos, 2 de nacionalidad extranjera y un connacional. Procedían a presentarles una serie de químicos y una serie de fajos aparentemente de billetes de denominaciones de $20. Una vez que estas personas tenían ya los químicos, les empezaban a hacer un proceso de transformación a los mismos, es decir, procedían a introducir estos fajos de color negro dentro de este químico y aparentemente salían transformados en billetes de $20. Se trataba de papel falso, el cual era pasado como dinero. Dentro de los 3 sujetos detenidos hay 2 extranjeros oriundos de África. Ya tienen experiencia en este tipo de trabajos ilícitos. Los 2 ciudadanos de origen africano tienen detenciones anteriores ya desde el año 2005 por varios delitos como el de estafa, dentro de esta misma modalidad. Y el ciudadano ecuatoriano tiene una detención asimismo por robo. También dieron detalles de la operación Avalancha 302, en donde daban detalles de la desarticulación de una organización delictiva que se dedicaba al robo en distintas modalidades. 3 inmuebles fueron allanados en el norte de Guayaquil. Se articuló una organización dedicada al robo a personas, robo a unidades económicas, domicilios, robo de accesorio de vehículos. Que de los 5 detenidos, 4 son familia. Informó Julio César Saona. Momento de una nueva... Para finalizar, en el ámbito nacional, les contamos que la Asamblea presentó a su mascota oficial. Se trata de Pacha, una cachorra mestiza que fue adoptada por el Legislativo. La perrita fue regalada por el alcalde Jorge Yunda al presidente del Parlamento, César Litardo, quien se comprometió con la campaña de rescate animal. Pacha, de 2 meses, fue rescatada días atrás de un basurero situado en Calderón, al norte de Quito. Todo el personal que trabaja en la legislatura le dio la bienvenida a la nueva miembro de la Asamblea. Con esto nos despedimos, concluye El Comercio TV, amigos televidentes. Que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.